amaste desde antes del mundo crear. Y en tu gracia nos has regalado el poder responder. Así que aquí estoy. Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nuevamente podamos estar en contacto a través de estos medios. Y ciertamente, y recordamos siempre que es por la gracia y la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas. Y esta canción la sigo poniendo y yo espero que sea como el soundtrack de estos videos. Es muy real lo que dice. Él nos llamó y nos salvó con un propósito. Y ante lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos enseña a través de cada lección, cómo tú y yo vamos a responder. En su gracia podemos responder, no como pago, sino por gratitud a lo que Él ha hecho. Y entonces todas las clases que tenemos, siempre el reto es no solamente quedarnos en un nivel de conocimiento, sino poderlo poner por obra. Que en nuestro diario vivir podamos reflejarle y podamos honrarle. Que en nuestro diario vivir podamos mostrar quién es Él y más personas puedan conocerle. Es un reto muy grande porque no es solamente dejarlo en ya sé algo, sino sé algo que puedo aplicar para que Él sea honrado, para que nuestro Señor sea honrado. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Y qué mejor que poniendo este tiempo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Gracias por sus vidas, por la vida de sus familias. Porque en medio de la situación en la que actualmente vivimos, tú eres quien nos sostiene y quien nos mantiene. Y en ti podemos confiar plenamente, Señor. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu plan, por permitirnos ser tus hijos, por permitirnos caminar, Señor, en pos de ti. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de ellos. Permítenos, Señor, entender que tú eres soberano y tenerlo presente en todo el tiempo. Ponemos esta clase también en tus manos, rogándote que tu Espíritu Santo traiga sabiduría, discernimiento, revelación de tu palabra, para que tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Es nuestro deseo el poder honrarte en cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo como tú eres digno. Gracias te doy. Nos ponemos en tus manos y nos presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y bueno, decíamos la semana pasada que ya habíamos terminado el material de Enséñame tu camino, un material muy confrontador y donde aprendimos muchísimas cosas. Y ahora vamos a empezar un nuevo material que se llama Real. Este está dividido en 3 unidades, cada unidad tiene su propia lección. Lo único que necesitas nuevamente es tu cuaderno y las actividades que se te van a estar mandando para que puedas hacerlo. Recuerda que las actividades no son el fin de una tarea común, sino que podamos poner en práctica aquello que vamos aprendiendo en cada lección. Estos 3 apartados o estas 3 unidades se dividen en apartados para Dios que tienen que ver con un estudio acerca de la santidad y qué significa la santidad. La siguiente es preguntas que hizo Jesús y tienen el objetivo de poder confrontar y mover actitudes, pensamientos o conductas religiosas que a veces tenemos, que por nuestra cotidianidad ya no nos damos cuenta que las estamos realizando y que no están adorando a Dios o que no están reflejando al Señor. Y finalmente, conexiones reales, es decir, las relaciones, cómo una relación influye e impacta hacia mis demás relaciones y a cuál nos referimos, a nuestra relación, a la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Cómo esa relación puede impactar a las demás. ¿Y cuál es mi rol dentro de la familia al entender cuál es mi relación con el Señor? ¿Cuál es mi relación ante mis amigos? Entonces, todas estas unidades nuevamente con el reto de no dejarlas solo como conocimiento, sino ponerlas en práctica. No es fácil y no es sencillo,
pero tú y yo tenemos a su Espíritu Santo quien nos dirige cada día, y por medio de la vida de Cristo tú y yo ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora vivimos en libertad para poder honrarle a Él y para poder glorificarle a Él, para vivir en santidad. Y ese es nuestro primer tema, el llamamiento a la santidad. Y me gustaría empezar con 2 preguntas que seguro tú ya puedes responder, pero me gustaría que meditaras más a profundidad. La primera es, ¿qué significa ser santo? ¿Y con qué propósito somos santos? Sabemos que la santidad significa ser apartado para Dios. El propósito de ser apartado para Dios es que tú y yo podamos glorificarle. Y esto es compartir también su evangelio, quién es Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hace en la vida de las personas, la salvación, la redención, su amor eterno. Mostrarle a través de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad, quién es Él y poderle honrar a través de eso. Entonces, ¿qué significa ser santo? Ser apartado. Pero vamos a entender un poquito más. Yo te invito a que ahorita le pongas pausa a tu video y que puedas leer Éxodo 19. Ve a Éxodo 19 para que podamos tener en contexto cómo vamos a abordar la santidad. En particular, cómo Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, y vamos a abordar la parte en donde se encuentran en el monte Sinaí. Como este pasaje habla justamente de la santidad, la presencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Apartados por Dios, apartados para Dios y apartados para conocer a Dios. Esos serán los 3 bloques que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar entonces con apartados por Dios. Voy a leer yo un pasaje, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si no la tienes, no te preocupes, igual nada más escucharla y prestar atención. Dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y entonces empiezo con una pregunta y me gustaría que reflexionáramos al respecto. ¿Por qué Dios está ordenando a Israel que sean obedientes y que cumplan su pacto, si Él antes ya les había dicho que les iba a amar y iba a suplir sus necesidades? Bueno, algo que tú y yo debemos de tener muy presente es que la gracia de Dios no anula la responsabilidad de tener una vida que honra a Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? El que Dios sea bueno con nosotros, el que Dios derrame su gracia día con día, no quita la responsabilidad que tú y yo tenemos de obedecerle. No porque Él ya nos haya salvado y nos haya hecho libres podemos hacer lo que bien nos parezca, sino que al contrario, Él propicia para que nosotros honremos su nombre a través de nuestras vidas. Y esto implica la santidad, que somos apartados por Dios. En nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, y yo te pregunto, ¿cuántas veces realmente nos enfocamos en ser hombres o mujeres santos? Al estar tan inmiscuidos en nuestras cosas, en nuestra rutina, se nos olvida que tú y yo hemos sido apartados para Dios para glorificarle. Entonces, nosotros debemos estar constantemente recordando que somos apartados por Dios con un propósito. El pueblo de Israel fue llevado a Dios por su gracia. No solo los sacó de Egipto, los quitó de esa tierra, sino que ahora los lleva hacia su presencia por su gracia con un propósito. Entre todas las naciones que había en ese momento, grandes potencias, nosotros sabemos que Dios creó los cielos, la tierra y que cada nación le pertenecía porque Él lo había creado. Pero por sobre todas esas naciones grandes, Dios escogió a una pequeña. Y esto es un enorme privilegio. Tú y yo tenemos ese privilegio al ser hijos de Dios, a ser llamados hijos de Dios. Ese privilegio de poder estar delante de su presencia. Pero al mismo tiempo también es un reto que tenemos y una responsabilidad. El que seamos apartados significa también reflejarle.
también mostrar que cumplimos sus mandamientos, que Él es un Dios santo. Entonces somos apartados por Dios con ese propósito. Y Él propicia que nosotros podamos también llevar esa santidad a cabo. Entonces, decimos que no solamente somos apartados por Dios, sino somos apartados para Dios. ¿Y a qué se refiere con apartados para Dios? Vamos a leer el pasaje 10 al 13. Continúo leyendo en Nueva Versión Internacional. Espero que allá en casa tú estés reflexionando un poco acerca de estas preguntas. Y dice así: Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Y en esto vemos cómo Dios pide que se preparen para el encuentro con Él, para poder estar en su presencia. Y fijen límites para no acercarse de forma irreverente. Ahí veo una falta de ortografía, pero la reviso. De forma irreverente. Ahí nos está mostrando cómo Él es un Dios santo y pide que se aparten de Él hasta aquel día que pueden entrar a Él. Fija límite. A veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en el Señor, hacemos una división entre nuestra escuela, entre el domingo que vamos a la iglesia, entre el trabajo, la casa, los labores de la casa, en nuestra vida social. Pero esos límites no deben de salir. Es decir, no puedo separar cada una de ellas, no puedo tenerlo, sino que al contrario, todas deben de estar conglomeradas en una integridad y los límites alrededor, para saber yo cuándo ese límite está excediendo o más bien no está conforme a la santidad de nuestro Dios. Nos muestra cómo su santidad es tan grande, santo, 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 que cualquiera que tocara ese límite moriría. Entonces hay algo muy importante que tú y yo debemos de tener presente en todo momento. La santidad sin una relación íntegra con Dios no es santidad. No podemos fingir que somos santos si no hay integridad en nuestras vidas. O más bien podemos fingir que somos santos mientras no haya esa integridad. Solo es una ficción. Pero cuando nuestra vida realmente está en integridad, realmente podemos reflejar esa santidad. Dios tiene límites y nosotros debemos poner esos límites para reflejar esa santidad. El espectáculo que mostró, todo lo que Dios nos decía, cómo se iba a presentar, tenía un propósito: mostrar las condiciones con las cuales debíamos presentarnos delante de la presencia de Dios. Y aquí es muy importante, y es otra verdad que tú y yo debemos de tener presente. Tú y yo no nos presentamos en santidad a Dios conforme a nuestras condiciones o como creemos que podemos llegar a Él. Ay, Señor, no pasa nada si yo hago esto y luego me presento delante de ti. No, son con sus condiciones y como Dios nos enseña y nos muestra que debemos hacerlo. A Israel le dijo que se vistieran, que se lavaran, que pusieran un cerco. Son sus condiciones, no las tuyas y las mías. Entonces debemos tener muy presente eso. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a su presencia, cuando nosotros vamos a la congregación o vamos a orar, nosotros vamos con la expectativa y debemos estar siempre pensando y sabiendo que vamos a un encuentro con un Dios santo. Si lo hacemos a forma de pregunta, ¿cuántas veces tú vas con esa expectativa de que te vas a encontrar con un Dios santo? ¿Vamos preparados para encontrarnos con ese Dios santo?
o venimos cargando toda una serie de cosas o condiciones con las cuales nosotros queremos presentarnos delante de la presencia de ese Dios Santo. Es una pregunta ahí importante, ¿no? ¿Cuántas veces me presento delante de Dios creyendo que estoy en santidad y tal vez y ni siquiera es así, ¿no? Entonces vemos cómo Dios nos aparta por Él. Nos aparta para Él y pone esas características con las cuales tú y yo nos podemos presentar ante su santidad. Y nos aparta para conocerle a Él. Y aquí vamos a leer los versículos 16 al 19 que dicen: En la madrugada del tercer día hubo un trueno y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Vemos cómo Dios hace que se prepare su pueblo para poder entrar a su presencia. Y al tercer día Él cumple y llega a su presencia, o más bien desciende su presencia al monte Sinaí. Y vemos todo ese espectáculo, una nube de humo, rayos, fuego, una trompeta fuerte. Si tú te imaginas esa escena, es impresionante. Y nosotros podemos ver cómo nuestro Dios es poderoso, es omnisciente, es omnipresente, es incomparable e incomprensible. Si tú y yo vamos siempre con ese pensamiento, y no solo pensamiento, sino recordando quién es nuestro Dios, nos preparamos y vamos con la expectativa de que vamos a estar en un encuentro personal con Él. Entonces, no llegamos con, bueno, pues no pasa nada si yo llevo de esta forma. No, habría un temor reverente. Imagínate en Israel esa escena de verlo. Bueno, pues ese Dios no ha cambiado. Nuestro Señor no ha cambiado. Es el mismo poder, la misma soberanía. Y esto nos permite ver cómo, si tú piensas en los ídolos falsos que se levantaban en ese momento, aquellos necesitaban un lugar visible para que pudieran ser adorados, para que pudieran ser exaltados. Dios no lo necesitaba. Por su sola presencia, Él mostraba el poder grande que tiene, mostraba sus maravillas, su maravilla. Dios no necesita tener un lugar alto para ser visible. Él era visible, Él es visible por sí solo, por su solo poder. Dios está vivo, su santidad exige nuestra reverencia y encontrarnos en su presencia. Tú y yo no podemos acercarnos irreverentemente a ese Dios santo. Si alguna vez lo hemos hecho, hay que pedir perdón, arrepentirnos de eso. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es maravilloso, Él es increíble. Y no podemos presentarnos con trapos de inmundicia o sucios. Él nos dice, y le dijo a Israel, lávense, estén preparados, tengan sus límites para no pasar y sean fulminados por su presencia. Estas características de la santidad nos deben llevar a reflexionar cómo nosotros estamos viviendo esa santidad. Si se nos ha hecho fácil presentarnos delante de Dios con esas características de pecado, o que traemos todo un mundo encima y no pensando que vamos a presentarnos delante de un Dios vivo. Si tú y yo, cada domingo que nos congregamos, cada día que nos despertamos o nos acostamos, tenemos presente que podemos estar delante de la presencia del Señor, no va a ser la misma expectativa con la cual tú y yo nos presentemos cuando vamos a orar, cuando vayamos a entrar en adoración, ya sea personal o sea en grupo a través de la iglesia, o podamos entrar a algún estudio.
Si tú y yo entendemos que vamos a entrar a la presencia de ese Dios Santo, no puede ser igual, porque su presencia es maravillosa, es poderosa. Estamos delante de un Dios vivo y con ese temor debemos conducirnos, sí, con la confianza de que Él nos permite, porque nos apartó por Él, para que seamos esa nación que le refleja, y por amor que tiene hacia nosotros, por amor también a su nombre lo hizo. Sí podemos acercarnos confiadamente, pero nunca con esa irreverencia de creer que podemos hacerlo así. Y esto finalmente nos lleva a verdades que me gustaría que tuviéramos presentes todos nosotros. La primera es, Dios declaró que quienes cumplieran fielmente su pacto serían su pueblo especial, su tesoro, su especial tesoro. Dios nos apartó con un propósito. La gracia de Dios no nos excusa de obedecer, más bien nos prepara, propicia el ambiente para que tú y yo lo obedezcamos. Siempre debemos acercarnos a Dios según sus condiciones, no las nuestras. No podemos llegar y decir, bueno, yo vengo así, Señor, acéptame. No, es un Dios santo que nos pide ponernos en santidad delante de Él, en este caso con arrepentimiento y fe. A Israel le dijo, lávense, a nosotros, lavémonos, vayamos a la cruz de Cristo arrepintiéndonos de lo que hayamos hecho en ese momento, unos días antes, o pensamientos, acciones. Donde Dios marca límites, también nosotros, para evitar lo que es impuro y seguir la santidad. Acude a la iglesia con la perspectiva de encontrarte con un Dios santo. Y no solamente a la iglesia. Acude a la oración, tu personal que tienes cada día, tu tiempo devocional, con la perspectiva y con la idea de que te vas a presentar ante un Dios santo. Estas verdades nos ayudan a caminar conforme a Él es digno y nos ha llamado, no como creemos. Y bueno, esperando esto sea para nosotros reflexión y bendición, que lo ha sido mucho para mi vida. Vamos a ponernos en oración y en esta semana estar meditando y recordando constantemente que su santidad hoy está en nosotros y nos llama a ser sus santos. Y pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu santidad es grande, es poderosa, es incomprensible, Señor. Pero que al mismo tiempo nos llamas a poder caminar en ella. Permítenos, Señor, ser obedientes y poder reflejarte en lo que hacemos. A no tomarlo a la ligera, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos sido irreverentes, si en algún momento nos hemos acercado con nuestras condiciones. Padre, ayúdanos en esta semana y en las que siguen a tener presente que somos tus santos. Y en cada momento, Señor, saber que tu presencia está con nosotros y que debemos tener esos límites para poder mostrar tu santidad a este mundo caído. Gracias te doy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana con ayuda de Dios.